Eh, Nosotros habíamos, la clase anterior, cuando estuvimos analizando los temas de, precisamente, análisis de agenda, habíamos dejado planteado esta idea respecto de la existencia de diversos, al menos 3 agendas que coexisten al momento de Profe, efectivizar. perdón, Sí, disculpe que lo dime. moleste. Antes de empezar la clase, ¿Sí? porque tenemos un tema que nosotros, si no habíamos entendido mal, aquellas clases que eran virtuales, se iban a dar al final de las clases presenciales, digamos. Y Ana nos cargó una materia nueva, virtual, y nos dijo que usted no le había informado de esta metodología. Entonces nos quedamos ahí nosotros como que no sabemos bien si tenemos que hacerla, si no, si esperamos. Justamente esta mañana me escribió Ana por este tema. Nosotros tenemos que cargarla por una cuestión del cronograma que ustedes tienen disponible, porque, entre otras cosas, de eso depende la organización de las agendas de los profesores, la liquidación de un horario, toda una cuestión administrativa interna de la universidad, ¿sí? Pero las fechas en las cuales ustedes van a realizar las actividades las vamos a diferir para esa otra etapa, ¿sí? O sea, lo que hicimos ahora fue salir del cuello de botella que tuvimos en estos días, por ejemplo, trasladando las fechas de modernización y reforma. Y lo que les tiene que haber cargado, Ana, es seguramente una de las materias del profesor Miguel Vargas, que creo que es diseño de proyectos. Sí, Sí, algo así, sí, sí, exacto. sí. Exacto. Bueno, exactamente la misma situación, ¿sí? Lo que diferimos es la fecha. Entonces yo ya le voy a pedir, estuvimos justamente hablando de este tema, y lo que hacemos es, luego con el profe coordinamos cómo se difiere esa fecha, ¿sí? Pero, entonces, lo que sí, obviamente lo vamos a ir administrando para que tampoco se nos haga otra bola de nieve al final del cursado, ¿sí? Entonces vamos a ir administrándolo para que más o menos tengamos una materia presencial y periódicamente al menos una de las virtuales para que tampoco se nos acumulen cuando terminemos el cursado, ¿sí? Muchas Pero gracias. ese es el sistema. Bien, gracias, Vale. Gracias por el recordatorio, porque lo tenía ahí pendiente para aclararlo, porque me lo consultó Ana precisamente esta mañana. Entonces, volviendo a los temas. Habíamos dejado ahí una consigna para trabajar y conversar sobre temas de agenda y sobre hacer análisis de agenda, ¿sí? De hecho, la conversación giró alrededor de este fenómeno de la coexistencia de múltiples agendas en un proceso de política pública y de cuáles son los temas que priorizan cada uno de los actores dentro del sistema, ¿sí? Entonces, a ver, mientras voy abriendo la presentación, pero básicamente la premisa era esa, que pudiéramos conversar en este momento sobre temas de análisis de agenda, ¿sí? Voy a poner la presentación nuevamente para que compartamos. Estamos abriendo. Entonces, hoy cerramos con un ejercicio de análisis de agenda y... No, perdón, ahí estoy. Ah, listo. En nuestra clase anterior, básicamente, habíamos hablado de la existencia y de las relaciones y de cómo funcionan y cómo acoplan estas 3 agendas, ¿sí? Y habíamos asignado un texto de Arubeta y Calvo, que estaba subido en el campo virtual, y que analizaba, entre otras cosas, cómo operan estas agendas y, entre otras cosas, cómo las redes sociales influyen en las agendas tradicionales, ¿sí? Entonces, esa era la premisa de trabajo para el tema de análisis de agenda. A ver si alguien quiere contarnos su caso, su tema, el análisis que ha hecho, los temas que estuvo viendo. A ver, si alguien quiere arrancar. Primero me cuentan si lo hicieron o no lo hicieron. No sé, capaz que no lo hicieron el ejercicio. A ver. Profe, perdón, por lo menos yo entendí que había que leer el texto que nos dejó, no buscar en nosotros. A ver, era leer el texto y
y tratar de vislumbrar o dilucidar qué sucedía con el funcionamiento de esas agendas. Y tratar de identificar el ejercicio de cómo hacemos una identificación de agenda a partir de lo que pueden ser la influencia de las redes sociales, que es lo que detalla el texto de Aruguete y Calvo. No fue una tarea que lo planteamos como una tarea con entrega, lo planteamos como una consigna para que ustedes intentaran aplicar esos temas o esos conceptos a temas de actualidad. Así que eso, si quieren podemos empezar. Si tienen alguna duda sobre el contenido conceptual del texto de Aruguete y Calvo, o si quieren que analicemos algún caso o ejemplo que ustedes presenten sobre el tema de la coexistencia y las relaciones entre las agendas pública, mediática y política. A ver. No, yo en tu caso lamentablemente no pude hacer nada. Soy Bien, sincera, no perfecto. tuve tiempo de hacer nada, así que no. Ok. Me hago cargo. Mónica, no sé si creo que te habías... Sí, contame. Hola. En realidad yo voy a ser franca, el texto no lo pude leer. Sí recuerdo claramente lo que usted plantea, claramente, bueno, logro recordar acerca de lo que usted planteó con respecto a las tres agendas, en coexistir, y bueno, que a veces prevalece una en lugar de otra, o cómo influyen de algún modo los medios en establecer prioridades en la agenda política, las redes sociales. Yo me puse a pensar hace minutos con respecto a mi proyecto de trabajo. Y bueno, el trabajo mío tiene que ver con la terminalidad educativa. Bien. Para jóvenes y adultos. Voy a hacer lo mismo que la vez pasada, lo más sintética posible. Bien. En ese análisis usted, yo se lo alcancé a esbozar, y usted de algún modo me ayudó a reconocer por qué una agenda sí y otra agenda no. El tema de la terminalidad educativa en nuestro país, en realidad no de la terminalidad educativa, sino de la ley 26.000 y pico, que es de educación, no me acuerdo, nunca me acuerdo los números de las leyes. Es la ley que en el año 2006, en el Ministerio de Educación establece que el ciclo secundario tenía un carácter obligatorio. A partir de ahí surgen una serie de programas en el que el gobierno, con el transcurso de estos años, en la agenda política, comienza a priorizar, comienza a resignificar programas, a fortalecer instituciones educativas, como los ENMAS, los EMPA, que son instituciones, una para jóvenes y adultos en la primaria, otro para que los adultos y jóvenes terminen la secundaria. Comienzan a surgir... Voy tomando nota, ¿sí, Mónica? Así me hago una idea de más o menos cómo viene. Sí, dale. Sí, de todos modos por ahí es medio complejo como para analizar, o no, o sea, no quiero que me pregunte todo lo que quieras, o los chicos, porque en realidad voy a tratar de sintetizar algo que, bueno, todavía estoy procesando, y hay cosas que todavía me hacen ruido, ¿no? Tenemos una agenda política que a partir del año 2006, con una ley nacional, se exige, se establece la obligatoriedad de la escuela secundaria, de completar la escuela secundaria, ¿sí? Con el transcurso de los años, yo leyendo leyes, pues yo te digo que tengo un menjunje más o menos, pero con el transcurso de los años, hasta el año 2019, claramente comenzaron a fortalecerse, hasta antes de la pandemia, todo lo que eran los EMA, los EMPA, para que ya adquiera un carácter obligatorio el tema de la terminalidad educativa primaria y secundaria, y ya no el ciclo básico, sino todo completo. El ciclo de especialización también del secundario. En cuanto a esto, si yo me parara acá, que es parte de mi trabajo,
lo que del proyecto que estoy armando, esto tiene que ver más que nada con una prioridad que se da desde la agenda, más de la agenda política en primer lugar. Cuando yo me preguntaba, incluso le alcancé a preguntar en la clase anterior, al finalizar la clase anterior, acerca de que si la agenda ciudadana, porque hasta qué punto la agenda ciudadana en este programa de terminalidad educativa, que es el que yo estoy trabajando puntualmente, que es el acompañamiento que un programa de política pública, como es el programa de Salas Cunas, está haciendo. A ver, te interrumpo un segundo, Mónica. Pregúntame. Sí. Mira, a ver, yo creo que hay dos cuestiones. Sí. Una cuestión es la cuestión de la política pública en sí misma. ¿Sí? La legislación que vos analizaste, ahí tenés tu marco normativo. Sí. A ver, digo, hay una buena base para avanzar en el trabajo final, ¿sí? Perfecto, esa es la primera idea. ¿Por qué? Porque tenés un marco normativo, tenés una política pública, y la clave es que vos identifiques el problema o necesidad que intenta resolver esa política pública. Lo tengo. Bien. Sí. A ver, ahora, dos cuestiones. Primero, vos tenés un determinado problema social vinculado a deserción escolar y problemas en terminalidad educativa. Y cómo esa terminalidad educativa, o esos déficits en educación incompleta, redundan luego en dificultades para insertarse en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Digamos, tu tema macro es educación, y dentro de educación la problemática es deserción escolar. Y luego, ¿qué respuesta le da el Estado al problema de la deserción escolar? Un programa de terminalidad educativa. Esa sería la lógica, ¿correcto? ¿Estoy en sintonía o no? Más o menos. A ver, ¿qué es lo que se me está perdiendo? Más o menos sí. Te voy a hacer algunas precisiones que quizá te hagan falta. Bien. El programa que estoy trabajando Sí. Es un programa que trabaja para primera infancia. Bien. Estoy convencida de que el Estado en una política pública tiene un protagonismo, un rol protagónico, pero ya no puede ser exclusivo del Estado, o sea, la exclusividad no puede ser del Estado, sino que debe recurrir a otro tipo de organizaciones. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces yo, en base a esa premisa, una de las tantas premisas que tengo, estoy trabajando en el programa Salas Cunas y me encuentro con un problema, una dificultad que advierto, que en el programa, en las Salas Cunas, que son 400 y pica, hasta 600, oscilan, estamos en un debate cuantitativo, porque es muy difícil, porque hay mucha movilidad social, hay mucha movilidad de las instituciones y hay mucha movilidad del personal. Entonces es muy difícil establecer cifras cuantitativas que son muy importantes en todo esto. Tenemos en el área capital y tenemos en el interior Salas Cunas. Personal docente y personal auxiliar. ¿Qué pasa? El personal docente tiene la terminalidad educativa. El personal auxiliar, a pesar de que hay una ley y una resolución en el año 2019 que establece que todas las auxiliares deben tener el secundario completo, ¿qué pasó? Se crearon por una agenda política estas 400 y pico Salas Cunas en el año 2019. Se crearon sin respetar que en el año, se crearon en el 2018, pero un año después sale esta resolución. ¿Qué pasa? Cuando se crean estas Salas Cunas, el personal que comienza a incorporarse, el personal auxiliar, no tiene el secundario completo, pero igual se lo acepta. Dice, bueno, entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy a mí personalmente me pasa que yo soy nueva en el programa Salas Cunas, se me convoca para hacer un análisis y ver cómo logramos que el personal auxiliar cumpla con amorosamente con ese pedido del Estado, con esa agenda, con ese requerimiento del Estado de la terminalidad educativa, que lo hace primero con una ley nacional, establece programas, los programas están,
incluso han surgido otros de estos últimos días, han reaparecido otros muy viejos, o sea que está instalado en la agenda política. Es increíble cómo en una semana todo el programa mío se cambió, se modificó. Empecé de cero ayer, de nuevo. ¿Por qué? Porque comenzó a establecerse, pero no porque aparezcan las redes sociales, porque los ciudadanos, porque el personal auxiliar esté pidiendo, suplicando o demandando de algún modo que se termine que el Estado les ayude a cumplimentar con esta terminalidad educativa. No ocurre eso. Bien. O sea que no está en la agenda ciudadana. ¿Por qué? Porque eso es lo que vos me habías aclarado la vez pasada y a mí me hizo ruido un poco, pero yo lo entendí, sin leer el material, pero yo lo entendí que realmente si no era una demanda social, es un requerimiento del Estado, de la conducción política, porque hay programas instalados para que se terminen. Hay una normativa que establece esa actividad. Ahora, sobre ese punto. No interesa. Está clarísimo. Ahora, yo voy a ese punto. ¿Cómo y por qué el Estado toma la decisión de promover terminalidad educativa entre el personal de salas cuna, de auxiliares de salas cuna? Yo creo que tienen que ver con que en el año 2018, que es cuando se crea las salas cunas, la red provincial de salas cunas, esto también me sigue haciendo ruido a mí, ¿no? O sea, me sirve para debatirme yo misma. Uh-huh. En un principio no se lo planteó. Voy a ser clara. En un principio lo que se quería era cantidad. Cantidad. Eran a fin del año 2018, yo hurgando historia, ¿no? Porque imagínate que yo ingreso soy convocada hace apenas 3 semanas, me agarro la gripe A, así que empecé hace muy poco tiempo con todo este tema. Pero en el año 2018 se crean las salas cunas. Y se pone el gobierno como meta que a fin de año, había como sea, se tenía la meta de 400 y pico de salas cunas en toda la provincia. Entonces, ¿qué pasó? Hay ONG en Capital y en el interior se firma convenio, o sea, se hace una gestión asociada con lo que es municipios y comunas, y con alguna que otra ONG, pero fundamentalmente prevalecen los municipios y comunas. Frente a esto, te cuento que estudiando el tema, me salta que hay un alto número, creo que en total tengo 344 personas auxiliares hasta hace una semana. Claro que en una semana cambian las cifras notablemente. 344 personas del personal auxiliar que no solo no terminaron en secundario, fundamentalmente en el secundario no terminaron, sino que también no terminaron en el primario algunas. Pero se las tomó en el año 2018. La resolución que reglamenta esto sale un año después. Hoy, a la fecha, tenemos 300, encima la pandemia y todas las excusas que te ponen, ¿qué te cuento? Que en esta misma semana surgen 2 programas más de terminalidad educativa. Uno es el Empujar y otro destinado a todos los empleados de la provincia de Córdoba a través del empleo digital. Sigue prevaleciendo la agenda política. Bien. Sigue. Entiendo. ¿Sí? Ahora, mira, como para que le hagas, digamos, a ver, son 2 cosas. Por un lado está el ejercicio de análisis de la agenda. Sí. Está perfecto que hayas identificado que esto es un tema de agenda política, no es un tema de agenda mediática, ni es un tema de agenda ciudadana. Está perfecto, está clarísimo. Ahora, fíjate cómo podemos empezar. Después le vas a hacer la autopsia al tema. ¿Qué es hacer la autopsia? Digamos, rascar tu proceso de investigación y más. Ahora, estos cambios repentinos que vos señalas, ¿sí? De vuelta, estoy tirando y simplemente te los dejo para que son pistas para que vos después rasques detrás de eso. Primero, el tema terminalidad educativa, por más que hoy, en este momento y en este caso que estamos analizando en tu trabajo, está encapsulado en el fenómeno o en el universo de personal auxiliar de salas cuna,
es un tema que está instalado indirectamente en la agenda en relación al problema que nosotros tuvimos de deserción escolar a causa de la pandemia. Obviamente, vamos a decir, pero profe, escúchame, las mujeres que están, o las personas que están como auxiliares a las cunas, no se desconectaron de la educación por la pandemia, lo hicieron hace 5, 10, 20 años, perfecto, pero el tema de deserción escolar y hacer algo para reenganchar o promover terminalidad educativa, sí es un tema que ha tomado en algún momento algún espacio en la agenda. ¿Sí? O sea, a veces hay que entender que los temas van a la agenda pública o mediática de manera indirecta. ¿Sí? Entonces, digamos, en última instancia, ¿qué está mostrando el gobierno? El gobierno está mostrando que está siendo más o menos, está siendo más activo o menos activo en resolver el problema de reconexión de los chicos que se abandonaron la escuela primaria o secundaria a causa de la pandemia, y además está yendo un paso más allá con política de terminalidad educativa por eso muestra tanto activismo en relación al tema. Ahí puede haber posiblemente una punta de ovillo para indagar. La otra, a partir de, casi que te diría, de experiencia, de ver cómo suelen funcionar estas cosas, cómo suelen suceder, habría que ver si no hay alguna cuestión gremial en el medio. Generalmente, este es el tipo de cosas que se suelen acordar con el gremio, de generar incentivos para que el personal termine, o el primario, o el secundario, y demás. ¿Por qué? Porque generalmente hay cuestiones salariales por detrás, es decir, hay adicionales por títulos, o primario, secundario, dependiendo, bueno, el tipo de calificación y si en determinados escalafones eso se paga o no se paga. No sé si es el caso de esto, pero estoy tratando de explicarlo desde la perspectiva general. Vos me decís, che, mira, de repente la provincia empezó a alargar un programa para todos los empleos públicos, el empleo digital, para que termine el secundario. Bueno, digamos, hay que rascarle hay que hacer, a eso me refiero con la idea de hacer la autopsia, ¿sí? Pero digo, esto naturalmente excede el ejercicio que estamos intentando hacer ahora, y es más una recomendación para tu tesis, ¿sí? Pero en relación al análisis de agenda, está perfecto. Esto es un tema de agenda política, no es un tema de agenda ciudadana, no es un tema de agenda mediática, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora, es un buen elemento para identificar. Luego, podemos llegar a tratar de ver en qué medida... En realidad, César, el que me aclara que no es de la agenda ciudadana, no corresponde a la agenda ciudadana, porque no es una demanda social. Exacto. Perdón, un segundito, le doy la palabra. Sí. Yo te iba a hacer una pregunta, ¿y de por qué no de la agenda mediática? Porque también la parte de los medios se va a decir, bueno, que el gobierno toma gente que le falta formación para cumplir ciertas tareas. Nos pregunto, ¿no? Bien, ¿cuál es el punto, Aymara? La agenda mediática, ya lo vimos, es muy cambiante, ¿sí? Y generalmente hay determinados hechos o factores que hacen que el tema entre o salga de la agenda mediática, ¿sí? Generalmente, ¿qué podría hacer que el tema entre en la agenda mediática? Que algún periodista haga una investigación y diga el 90% de los auxiliares de las salas cuna no tienen ni primario ni secundario terminado, y lo presente como desde un aspecto crítico en relación a la gestión. Entonces, eso hace que ocupe la agenda, eventualmente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo entra en la agenda mediática? Entra en la agenda mediática cuando los medios lo ponen. Es más, de hecho, sabemos, puede ser un tema relevante, puede ser un tema preocupante, y sin embargo no está en la agenda mediática. ¿Por qué? Porque no entra dentro del criterio por el cual los medios lo insertan en la agenda, ¿sí? Pero podría suceder, y ahí cierro con algo de lo que comenzábamos recién con Mónica, que el propio Estado intente poner en la agenda el tema. ¿Pero por qué lo intenta poner al tema? Porque está haciendo algo en relación a eso. Entonces dice, miren, teníamos históricamente un problema de terminalidad educativa en alguna o en general, y miren, estamos implementando todas estas políticas en relación a este tema. ¿Por qué? Porque este gobierno está comprometido con la educación y Bueno, ¿se entiende? Entonces, el juego de lo que se muestra o no se muestra en la agenda mediática es un juego más cambiante, más vertiginoso,
a ver, podemos hacer un paneo muy veloz, pero me busco, porque de hecho lo estoy haciendo hoy, con mis estudiantes respecto de por qué estoy en el campus, porque hoy tengo clases, me agarraron, me cambiaron la hora, me vine al campus, por eso no pude estar allá en el IGDA y no pude darle clase. Pero hoy estamos haciendo un ejercicio acerca de qué sucede con la agenda política y sobre todo con la agenda mediática en este momento, en la Argentina. A ver, en este instante, si yo les pregunto ¿qué está copando en este momento la agenda mediática en nuestro país? ¿Qué tienen para decirme? Inflación. Bueno, nació, a ver. Nació el hijo Cristina diciendo un par de frases. La mediática no, la inflación. Nació el hijo de Alberto hoy. Hablando del poder. Lo que habló Cristina, de la banda y el bastón. ¿Ok? Sí, mira, les voy a mostrar, vamos a hacer mira, los estoy abriendo, haciéndoles un repaso rápido, por medios, ¿no? A ver, esta es cadena 3. Profe, mientras abre, ¿le puedo consultar una cosa sobre, digamos, el tema que yo voy a hacer? Porque me cuesta un poco encuadrarlo. Yo le comento por qué. El tema que yo voy a plantear es la digitalización en un consejo deliberante, la digitalización de expedientes, de ordenanzas que se realizan en el consejo deliberante. Sí, pero perfecto. ¿Qué pasa? Eso va a ser agenda mediática y agenda política una vez que se haga. Hoy en día no va a salir de ningún lado, digamos, porque van a querer tratar de sacarlo más cerca, entre comillas, de las elecciones y demás por cuestiones políticas, obviamente. Pero digo, hoy en día eso no se encuadra en ninguna política, porque es algo que se está por hacer, se está por implementar y demás. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para meter mi tema? Sí. Bueno, pero ahí, Valeria, a ver, dos cosas. Una, sí se puede. No está mal, a ver, perdón, mal, no quiero utilizar ese término. No es atípico que el tema no esté presente en la agenda ciudadana. O mira lo que te voy a decir, que no esté en la agenda mediática. Al contrario, te diría, es subrayable que el gobierno esté promoviendo política pública independientemente de que este tema se esté llevando la atención de los medios de comunicación. Primera idea, porque entonces de esa forma eliminamos el prejuicio del gobierno bombero. ¿Qué es el gobierno bombero? El gobierno al que los medios le marcan la agenda. Fantástico, los medios no le están marcando la agenda. O sea, el gobierno está promoviendo la transparencia y la digitalización en una determinada repartición, o está promoviendo la terminalidad educativa de gente que está trabajando en sus programas, porque lo considera correcto, porque es apropiado, porque es algo... A ver, esto a veces nosotros tenemos una visión así como muy... no sé, medio maquiavélica la cosa. A veces el gobierno hace las cosas porque están bien, porque está bueno que se haga y porque se debe hacer, no solamente porque se lo reclama la tapa del diario, ¿sí? Entonces, casi que les diría que hasta es destacable que así suceda, ¿sí? Primera cuestión. Entonces, luego, evidentemente, lo que decís vos, Valeria, del manejo de los tiempos. Ok, hay una infinidad de cosas que los gobiernos hacen hoy, que están presentes hoy en la agenda política de hoy, y que no llegan a la agenda mediática y en consecuencia no llegan a la agenda ciudadana, hasta tanto no se concrete, no se realice, no gane visibilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque naturalmente el gobierno administra los tiempos. Entonces, y además no es lo mismo un programa de corto alcance que un programa de largo alcance. Los resultados de la digitalización del Consejo Deliberante probablemente los veamos a fin de año, ponele, no sé cuál es la magnitud que le quiere entrar a la política. Ahora, la terminalidad educativa de los auxiliares de las salas cuna es algo que se va a ver entre 1 año, 2 años, porque las tenemos que censar, tenemos que ver cuáles son, tienen que terminar, hay que ver qué materias deben, hay que armarle el plan, y con suerte dentro de 1 año lo podemos llegar a tener un resultado concreto. En el mientras tanto, estamos haciendo, ¿sí? Entonces, eventualmente, no sé, de acá a un tiempo el gobierno podrá mostrar o decir, miren, tenemos 200 auxiliares de las salas cuna haciendo un programa de terminal educativo, lo están haciendo.
Y de acá a un tiempo va a decir, bueno, y 150 terminaron finalmente secundario. Ahí hay el resultado, ahí hay algo para mostrar concreto. Pero de nuevo, depende de los tiempos, ¿sí? Hay cosas que se ven inmediatamente, hay cosas que tienen a ver, eso también tiene que ver con la tentación que muchas veces tienen los gobiernos por implementar políticas de efecto inmediato. ¿Por qué? Porque a veces los corre la urgencia de la agenda. Entonces, los gobiernos tienen que administrar un menú de políticas públicas de distintos horizontes temporales, ¿sí? Entonces, de hecho, hoy ya vamos a ver cómo el tema del horizonte temporal de los actores es un determinante en el análisis político. ¿Cuál es el sentido de la urgencia y cuál es el sentido de la oportunidad que tienen los actores para diseñar una política pública, sobre todo el gobierno, para diseñar e implementar política pública? Bueno, naturalmente tienen que tener distintos. ¿Por qué? Porque tienen que tener instrumentos para poder ir avanzando y mostrando resultados en uno u otro sentido. Rápido le hago el repaso por el tema de los medios, solamente a los fines de mostrar lo cambiante de la agenda. Mara decía, va a estar el tema de Cristina y bueno, yo empecé, hoy empecé más temprano en las clases, mi primera clase la empecé a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, ¿sí? Un poquito más temprano, a las 2 le diría, entre la 1 y las 2 de la tarde, la bomba en todos los medios de comunicación de la Argentina, de todas las plataformas, de todas las redes sociales, de todo, era esto, ¿no? Esto que vemos acá, ¿no? El discurso de Cristina, la palabra de Cristina, Es más, desde temprano los medios estaban diciendo expectativa por el discurso de Cristina, ¿viste? Esa cosa de, a propósito, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de esta cosa de marcar la agenda. Bueno, Cristina marca agenda. O sea, sale Cristina, dice lo que diga, va a marcar la agenda. ¿Por qué? Porque está todo el universo mediático y político pendiente de lo que diga. ¿Sí? Esa capacidad la sigue teniendo. ¿Sí? Bien. Luego está el contenido, si quieren después podemos discutir acerca de qué cosas dijo, qué cosas no dijo. Bueno, el discurso es bastante largo, dijo muchas cosas. Además, hasta le revoleó a la OTAN, ¿no? O sea, Cristina siendo Cristina, ¿no? Pero luego, lo de Cristina se diluye, o al menos no se diluye, pierde protagonismo, y para algunos incluso se conecta con este titular. La inflación de marzo fue de 6,7, la más alta en 20 años. Lo dice Cadena 3, lo dice La Nación, el peor dato en 20 años, fíjense, son titulares casi calcados, ¿sí? Lo dice Ámbito Financiero. Y TN. Todos deben tener el mismo titular. A ver, ¿y por qué les muestro estos tres? ¿Por qué les muestro estos tres? Pará. Perdón, profe, menos página 12, que no dice. Bueno, eso, te juro que iba a entrar. A ver, Marina, ¿qué dice página? Página 12 dice, INDEC, la inflación de marzo fue del 6,7 y 55,1 interanual, pero no habla de que es la peor en 20 años. O sea, bueno, claro, se mide. A ver, vamos a ver página... habla de los rubros que impulsaron, fue educación, escoltado por prendas de vestir y calzado, alimentos y bebidas no alcohólicas, aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país, con un alza del 7,2 genera. De hecho, fíjate cómo viene, ¿no? A ver, primero, esto es el portal en este momento de página, ¿no? Otra foto, de hecho, fíjense, no está el número acá, ¿no? Está acá chiquitito. ¿Sí? Acá, ¿qué muestra página? Muestra el dato y la respuesta del gobierno. O sea, ¿qué está intentando mostrar? Que el gobierno va a hacer algo. Después discutimos qué cosa. La cita de Cristina es otra, no es la cita del poder, habla de desigualdades, ¿sí? Le hace otro recorte a la declaración de Cristina, no el recorte de la crítica a Alberto, sino otro. Y acá hay una nota de opinión, la nota de opinión está escrita de antes, ¿sí? Pero que habla de esta cosa de, bueno, cuáles son los intríngulis entre los dos, etcétera, etcétera, ¿sí? Una crítica al gobierno de la ciudad, naturalmente. Página 12 es muy crítico del gobierno de Larreta en Ciudad de Buenos Aires, y sucesivamente, ¿sí?
La Nación va con todas las variantes, ¿sí? Acá, dólar, inflación, sigue, y bueno, y va acumulando temas. Y ámbito. Ámbito, ¿por qué les pongo ámbito? Ámbito porque es un medio, a ver, ámbito es un medio especializado en temas económicos, pero además de ser un medio especializado en temas económicos, un medio cercano al gobierno, no es hipercrítico del gobierno, ¿sí? O sea, ámbito no se encarga de hecho, fíjense. Cambió mucho, de ser más objetivo, como que cambió mucho ámbito. Y otra cosa, fíjate, de hecho, no tenemos referencia a la frase de Cristina, fíjate, no hay nada, de Cristina. A ver, vamos a ir bajando, ¿no? A ver si aparece algo. A ver, bueno, ahí se actualizó la página, ¿no? No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada, ¿eh? Sí, ahí salió, ahí arriba lo pasaste, que dice que te pongan la banda y una foto, creo, de la Casa Rosada, si no vi mal. Esta, a ver, esta ahí será. El frente soy yo. Arriba dice, habló en el inicio de acá las está. cuestiones de Eurolat. Bueno, chiquito, sin foto, ¿sí? Ustedes saben lo que significa foto, no foto en las noticias, ¿sí? Y debajo de, qué sé yo, ¿no? Bueno, la idea es que esto es un problema global, ¿sí? Inflación y pobreza es un problema global por la pandemia, la guerra, qué sé yo, ¿viste? Bueno, de nuevo, la agenda mediática es muy cambiante. Va, viene, todo el tiempo. De hecho, necesita renovarse. Volviendo y lo conecto a esto con el artículo de Urrueta y Calvo. Lo que ha sucedido con la agenda mediática es que está muy permeada por la lógica del funcionamiento de las redes sociales. Las redes sociales son mucho más frenéticas en ese sentido. Cambian todo el tiempo, mueven las tendencias de un lado para el otro, ¿sí? Se producen esos efectos manada, como explicaba, ¿no? Quienes opinan, por ejemplo, cuando analizaba el tema del tarifazo, y quiénes eran los que opinaban sobre el tarifazo, y cómo, los perfiles, bueno, hay mucha cosa ahí respecto de cómo se producen y se reproducen discursos en redes sociales. Bueno, ¿qué les está pasando a los medios de comunicación cada vez más? Están viendo que pierden audiencia en detrimento de las redes sociales. En consecuencia, están intentando asemejarse a las redes sociales y están tomando contenidos de las redes sociales para traer acá. Entonces, en tanto y en cuanto ven que hay movimiento alrededor de un X tema, rápido cambian sus portadas. ¿Por qué? Porque la sociedad está discutiendo de esto, y si en este momento lo que estamos discutiendo es inflación, está bien, obviamente hoy es inevitable porque justamente hoy al mediodía el INDEC publicó el dato, ¿sí? Entonces, como INDEC publicó el dato, es más, era un dato que era tan malo que el gobierno ya lo venía anticipando. Ya el ministro Guzmán había dicho, va a ser más del 6, se estaban atajando del andazo que venía. Bueno, ahí está. Ahora, además sumado por muchos factores, ¿no? Como decía recién Marina, el tema hay aumentos, hay lo que se conoce como aumentos estacionales, ¿sí? Hay un componente estacional del incremento de precio de marzo, el aumento de los colegios, ¿sí? La educación incrementó el 23 mensual. Entonces, ahí hay un componente fuerte. Pero después nosotros sabemos que hay errores de política pública que explican el porqué del incremento. Por ejemplo, cuando el presidente anuncia, le vamos a hacer la guerra a la inflación, todos los agentes económicos lo que hacen es prepararse para la posibilidad de que el gobierno o congele precios. Entonces, ¿qué hacen? Hay aumentos preventivos, ¿sí? Entonces, lo peor que podría haber hecho Alberto fue esa declaración de que le vamos a hacer la guerra a la inflación. ¿Por qué? Porque automáticamente, antes de que se venga la guerra a la inflación, imagínense, piensen, ¿no? Además, ¿con cuál es la estructura de razonamiento del gobierno? El gobierno dice, en la asignación de responsabilidades para el gobierno, el comportamiento del mercado y de las empresas particularmente es un importante componente de las razones de la inflación. Entonces,
naturalmente esos agentes económicos se vislumbran que posiblemente sean objeto de algún tipo de regulación o de control. Entonces, ¿qué hacen? Naturalmente se protegen ante la posibilidad de eso. Es un comportamiento absolutamente racional. No voy a decir que sea más o menos especulativo, no entro en esa valoración moral, si se quiere. Estoy diciendo, es un comportamiento racional de los actores. Entonces, lo que no sabe hacer el gobierno en este momento, porque no tiene la capacidad, es manejar expectativas. No puede controlar, no tiene las capacidades para generar expectativas y generar confianza. Y ahora sí conecto esto con lo de Cristina. Porque Cristina lo está pateando en el piso al gobierno. ¿Sí? Contribuyendo a la pérdida de credibilidad del gobierno y a la incapacidad del gobierno de generar expectativas positivas. ¿Sí? Porque básicamente sectores mayoritarios de la sociedad están sentados viendo una escenificación, como si fuese entre telenovela caribeña y obra de teatro, de tragedia griega, esperando que esto se rompa. Entonces, si hay una expectativa de ruptura dentro del gobierno, naturalmente no hay ningún tipo de confianza en las decisiones que pueda tomar el gobierno. Y la declaración de Cristina de hoy, a sabiendas, digamos, no hay actor político en la Argentina que tenga un manejo de la escena que tiene Cristina Kirchner. ¿Sí? No importa si la votan o no la votan, si la quieren o no la quieren, no entremos en esa consideración. El manejo de la escena que tiene Cristina Kirchner no tiene nadie en la Argentina. Sabe perfectamente el efecto de su... sabe perfectamente qué le van a recortar y qué va a ser titular. ¿Sí? Y cómo, y además tiene la capacidad de alimentar a propios y extraños, porque los propios están haciendo un recorte de la cuestión y los extraños están haciendo otro recorte de la cuestión. O sea, los alimentó a todos. A la tropa propia les dijo, criticó a Gran Bretaña, el tema Malvinas, dijo en Malvinas hay una base de la OTAN, entonces muchos dicen, mira todo lo que está haciendo Cristina por la causa nacional, y se anima a criticar a los poderosos, ¿no? Con eso galvaniza a los propios. Y a los extraños les da de comer, porque dice, la tribuna del frente está sentada y, digamos, comiendo pochoclo mientras ven cómo lo demuele el presidente. ¿Sí? Y de hecho, el golpe más duro no es lo de la banda presidencial, es otro. Mire, les comparto el videito rápido. A ver, la exposición de Cristina es mucho más larga, ¿sí? Pero les comparto un segundo de lo que fue el discurso. A ver, esperen que uy, se me perdió. Pará. ¿Dónde lo metí? No está acá, no está acá, no está acá. Oh. Espérenme, lo había, a ver, lo acabo de abrir. Bueno, a ver, un segundo, lo voy a abrir de vuelta. Acá lo tengo, sí señor, acá está. Creo que para compartirlo esto tengo que hacer una herramienta de compartir pantalla y sonido. Ahí está. Le voy a dar play, les pido que me hagan ok si se escucha, ¿sí? En el momento que le dé play. ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme. Lo voy segmentando. Primero la fascinación de la señora aplaudiendo. Eso es teatro, ¿no? Eso es teatralización, ¿no? La señora está en risas por la declaración de que ahí todo el mundo sabe, che, esto es una bomba para Alberto. Pero hay dos cosas más que dice en este segmento. Miren. Y lo digo por experiencia. ¿A qué experiencia se refiere? Esa
Esa fue mi pregunta cuando yo lo escuchaba hoy que iba en el auto, dijo, ¿a qué? O sea, como diciendo que le pasó a ella o lo dice por Alberto, o sea, como que da a entender para que lo deje. ¿Qué lectura hacen? A ver, díganme. ¿Ustedes creen que lo está diciendo por ella o lo está diciendo por Alberto? Cuando dice, se lo digo por experiencia. No, por ella no. Por Alberto. Para mí no. Por Alberto. Por Alberto, lo dejó en el aire, pero creo que es por Alberto. Bueno, a ver. La interpretación. Porque esto viene en el contexto de la tensión con los llamados poderes fácticos. ¿Sí? Entonces dice, ella arranca diciendo, miren, acá hay cosas que a veces uno las decide, pero que si no se pueden implementar, no funcionan. ¿Sí? Este mismo video se lo hacía ver hoy, hace un rato a mis estudiantes de finanzas públicas, cuando analizábamos, justo hoy nos tocó ese tema, el tema de la 125. Estábamos analizando mecanismos de financiamiento del Estado, las capacidades del Estado de crear tributos nuevos, etcétera, etcétera, y como ejemplo de la incapacidad política de un gobierno de modificar sus ingresos vía impuestos, etcétera, etcétera, hablamos de la resolución 125. Bueno, ese es el momento típico en el cual nosotros ejemplificamos el querer y no poder al que se hace referencia Cristina. Y cuando dice, se lo digo por experiencia, está hablando de aquellas cosas que efectivamente ella no pudo hacer. ¿Sí? Y de cómo los poderes fácticos, de acuerdo a su argumento, le impidieron llevar adelante X política pública. ¿Sí? Ahora, ahí también hay una lectura. Es decir, yo me enfrenté a esos poderes fácticos, me impidieron, pero seguí luchando, fui adelante, ¿se entiende? Y ahí viene la siguiente parte del discurso. Fíjense cómo termina. Lo dice, el videíto está cortado, ¿viste? Pero hay, para mí, este es el verdadero misil para Alberto. Lo digo, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno. No se hacen las cosas que hay que hacer. Ese es su cuestionamiento. A ver, ese es el cuestionamiento de Cristina al gobierno de Alberto, se lo dice acá, se lo dijo en las cartas, vieron que cada tanto Cristina saca esas cartas, viste que dan vuelta a todo, cuando hablaba de los funcionarios que no funcionan, ¿sí? ¿De qué estaba hablando? De tipos que no laburan, que no hacen lo que tienen que hacer, básicamente esto, cuando no se hace lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas cuestiones? Porque estamos tratando de entender respecto de que la agenda mediática sea una agenda que sigue sus propias lógicas, que eso no necesariamente refleja las prioridades ciudadanas, no implica, no significa que la tengamos que desdeñar. Porque a partir de lo que la agenda mediática proyecta y del uso que los actores políticos hacen de esa agenda mediática, nosotros configuramos determinados escenarios, por ejemplo, mayores o menores niveles de confianza en un gobierno. Encontramos la idea de la capacidad o incapacidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gobernabilidad o la ingobernabilidad? Bueno, ¿qué escenario de capacidad de tomar una decisión e implementarla tiene hoy en el gobierno cuando un actor político que está dentro de la coalición y que además, esto es otra cosa, ¿no? No se olviden, ¿no? Cristina tiene votos. No los votos ciudadanos, los votos institucionales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de votos ciudadanos y votos institucionales? Bueno, Cristina controla votos institucionales. Los ciudadanos no lo sabemos porque están allá en las urnas y hasta que no vaya la próxima elección no sabemos cuántos votos ciudadanos tiene Cristina. Pero lo que sí definitivamente controla son los votos institucionales, que son los votos de los diputados que votaron en contra del acuerdo con el FMI y de los senadores que votaron en contra del acuerdo con el FMI. Eso sí son votos de Cristina. Y son votos institucionales y son importantes para esto y para un montón de las cosas. Entonces, si el gobierno de acá en adelante tiene que tomar decisiones en materia de política económica para resolver el problema de la inflación o lo que fuese, y algunas de esas decisiones tienen que pasar por el Congreso, esos votos, ¿para dónde van a ir? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué capacidad tiene el gobierno de diseñar e implementar un programa antiinflacionario en términos políticos? Muy poco. ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión de se lleva bien o se lleva mal con Cristina, como era
como venía sucediendo hasta ahora. Hasta ahora la cuestión, no, se lleva bien, se lleva mal, ¿viste? Publica una carta cada tanto y lo critica, y esto quiso decirle. No, ya no estamos en ese escenario. Ahora estamos en el escenario en el que los porotos, es decir, los votos institucionales, están claramente definidos para otro lugar, en otro sentido diferente al sentido que está llevando el gobierno, o que pretende llevar el gobierno. Entonces, a eso nos referimos con ir conectando varios de los puntos que hemos ido analizando en la materia hasta ahora. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de poder? ¿Cómo operan las agendas? ¿Cómo interactúan las agendas entre sí? ¿Qué influencias recíprocas existen entre una y otra? Y cómo los actores saben utilizar o tienen mayor o menor capacidad de instalar temas en la agenda, de controlar la agenda, de orientar la agenda hacia otro lado, de generar expectativa, etc. Digo, este discurso cristiano no lo tomamos en sí mismo, sino lo tomamos en términos de una forma de visualizar o ejemplificar algunos de los conceptos que estuvimos conversando hasta ahora. Entonces, esperen que retomamos nuestra presentación. Entonces, en relación a este análisis que estamos viendo acá, ¿sí? Esperen que, ahí está. En primer lugar, cuando estemos haciendo análisis de agenda y estemos haciendo un ejercicio similar al que intentó hacer, al que hizo efectivamente Mónica, digamos, más allá de que lo haya escrito o no, aplicó este marco conceptual a su caso, o lo que identificó Valeria también, mire, esto está en la agenda política porque estamos haciendo algo en este tema, pero no está en la agenda ciudadana ni está en la agenda mediática. Y si está en la agenda ciudadana, no necesariamente es un tema prioritario. Potencialmente, ambos temas, tanto el tema de Mónica como el tema de Valeria, están englobados en temas macro que sí pueden ser interés de la ciudadanía. La educación, la transparencia, ¿sí? Esos sí son temas que están presentes y nosotros podemos. Entonces, ¿por qué les digo? Porque a veces el gobierno necesita conectar sus actividades, que pueden ser como muy puntuales o muy específicas, a determinadas preocupaciones de la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, esto lo van a identificar, ¿saben cuándo? ¿Vieron cuando el presidente o el gobernador o el intendente, cualquier figura política va y da esos discursos de apertura de sesiones en los órganos legislativos, en el Congreso de la Nación, en la legislatura, en el Consejo Deliberante y demás? Cuando empiezan a enumerar acciones o logros de gestión. Entonces, bueno, y en materia de educación, y empiezan a enumerar política pública. Bueno, todas esas son acciones que están englobadas dentro de un tema macro, por ejemplo, el tema de educación o de transparencia. Bueno, y en materia de transparencia estamos llevando adelante, y el Consejo Deliberante, ustedes llevan adelante un programa de... Eso, ¿sí? Eso es una forma en la cual el gobierno necesita conectar las acciones que lleva adelante con temas que están presentes en la agenda ciudadana, aunque no les esté dando una respuesta directa a las preocupaciones de la agenda ciudadana. ¿Sí? Por ejemplo, un tema... Sí, Marina. Profe, no, yo le quería comentar brevemente que, bueno, mi tema son las tareas de cuidado no remuneradas y su incidencia en las trayectorias laborales o en la precarización laboral de las mujeres. Bueno, el profe de metodología me hizo circunscribirlo a las mujeres del Ministerio de Trabajo en la época de pandemia a la fecha. ¿Sí? La metodología intenta achicar los problemas. Sí. Hay que hacerlo más chiquito. Bueno, pero yo tratando de explicar un poco de esto, a mí me parece que ese tema en algunos momentos estuvo en las 3 agendas, o está por momentos en las 3 agendas. Bien. Definitivamente.
De hecho, a ver, cuando el tema está en las 3 agendas, ¿sí? Es una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad para todos los actores. ¿Sí? Es una ventana de oportunidad no solamente para quien puede llegar a interesarle el tema, llevar adelante una investigación o lo que sea, sino que es una ventana de oportunidad para los actores interesados y hoy involucrados en esa temática para lograr la atención del Estado y que el Estado haga algo en relación a eso. Primero. Segundo, para los medios de comunicación, los medios de comunicación necesitan legitimarse tanto como los gobiernos. ¿Sí? La audiencia es un mecanismo de legitimación del discurso de los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación necesitan conectar con ese universo. Es decir, los medios hacen tantas encuestas como hacen los políticos. Nosotros hemos hecho, en el ICDE hemos hecho investigaciones y encuestas de cuáles son los 10 principales problemas o qué valoración tiene de los servicios públicos para un diario. ¿Sí? El diario nos contrató para que hiciéramos una encuesta. ¿Por qué? Porque el diario necesitaba conocer, necesitaba conectar con esas preocupaciones y necesitaba generar contenido asociado a esas preocupaciones. ¿Sí? Para conectar con esa agenda ciudadana y traer los temas de las preocupaciones de esa agenda ciudadana a los contenidos del medio. Entonces, eso funciona. Es muy frecuente que así suceda. Entonces, a eso me refiero con la idea de que se abre una ventana de oportunidad cuando está. Ahora, ¿qué sucede? La clave es, digamos, primero, la agenda mediática es más efímera. De hecho, a ver, es más, mira qué te voy a decir. Vamos a hacer el revés. Contame vos. Hubo un momento en el que el tema estuvo en las 3 agendas. ¿De cuál desapareció primero? ¿Tuvo qué, profe? Perdón, no lo escuché. El tema estuvo presente en las 3 agendas en algún momento, ¿sí? Bien. ¿De cuál de las 3 agendas desapareció primero? Quizás la ciudadana, por ahí. Bueno, pero yo lo que pasa es que en la mediática yo me guío mucho por las redes, y por ahí en las redes tenés lo que es todo ONU Mujeres o OIT, que está todo el día con el tema de las tareas de cuidado. O sea, es como que ahí hay como no se aflojó el tema desde la pandemia ahora. Al contrario, después en la agenda política, el gobierno hace poco reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde hizo el decreto para los lugares de cuidado, para las empresas con más de 100 empleados, que eso fue hará 2 semanas, creo, no más. ¿Sí? Y bueno, y la agenda pública ciudadana, bueno, durante toda la pandemia, o sea, se acrecentó la crisis del cuidado por totalmente desigual en el hogar, el teletrabajo para la mujer que para el hombre, y bueno, lo acrecentó. Ahora, ¿de cuál de todas salió primera? No sé, porque depende de dónde se mire. Mari, ¿no será que ahora se hace más visible por todo el contexto del mes de la mujer y demás? Y tal vez bueno, depende de lo que veas, depende también el consumo de cada uno. Yo, por ejemplo, que sigo esas partes, esas redes, por ahí es mucho más visible. Quizá uno que no, en la etapa de los diarios, ya está, ya desapareció. Por ejemplo, en el contexto de las cosas de las mujeres, en la legislatura se invitó, creo que eran 70 o menos, pero lo hicieron en el contexto del mes de la mujer. No digo que después se olviden de las mujeres, pero es como que le ponen toda más fuerza y más relevancia a Puede ser, mediáticamente, sí. Marzo, mediáticamente, exacto. Y durante la pandemia, por ejemplo, un montón de campañas, los ayudadores, hasta los productos de limpieza hacían propaganda con este tema de la desigualdad. Pero sí, puede ser que sí, depende de lo que uno consuma y en las redes también, obviamente. Un comentario sobre esto, perdón, Mónica, ¿es sobre esto o sobre...? No, me quedé pensando en un ejemplo en donde estén presentes las 3 agendas. ¿Y qué tan bueno es? Yo siempre, porque es lo ideal, vos explicás que es una ventana de oportunidades, pero a mí se me ocurre un caso que ver con el tema del mes de la mujer. El tema de la violencia de género
que se acentuó notablemente, y las cifras, ahí los datos, yo siempre digo que los datos cuantitativos son los que son enormemente más fuertes de lo que uno cree, para elaborar una política pública o para lo que fuera. Porque por ahí están siempre subestimados, uno hace interpretaciones, hace lecturas bibliográficas, teóricas, que son re importantes, exploratorias, pero los datos cuantitativos marcan tendencia, siempre, me parece a mí. En cuanto al tema de la violencia de género, no de la mujer, de género, es un tema de agenda política, de agenda ciudadana y de agenda mediática que se dio a lo largo de los últimos, te diría, de los últimos 3 años. No solamente en periodo de pandemia, que fue horroroso lo que pasó en el periodo de pandemia, los datos sí lo declaran. Entonces el gobierno tuvo que comenzar a ponerlo sí o sí en su agenda con un carácter prioritario. Me da la sensación que es un ejemplo de las 3 agendas. ¿Es así? ¿Te parece eso? ¿Qué opinas vos? Bueno, esto tiene mucho que ver también con lo que mencionó Marina en un momento. Hay ciertos temas que naturalmente por tendencias sociales, por dinámicas sociales, pasan a ocupar espacios. En general, el universo de temas vinculados a la agenda feminista es un tema que está bastante presente y que se va a mantener por mucho tiempo, porque forma parte de lo que hoy está haciendo la revolución feminista, en la práctica, digamos, independientemente de etiquetas o no, es algo que está sucediendo a nivel global, con mayores o menores intensidades, es algo que está sucediendo. Y además, señalo 2 cosas en relación a esto que mencionan. En primer lugar, hay temas que están presentes en la agenda, entre otras cosas por la complejidad, por la problemática en sí misma, por la magnitud del problema, por el hecho de que básicamente el problema no está siendo resuelto o no se está haciendo lo suficiente para resolverlo. Entonces, por ejemplo, los tenemos cuando periódicamente se publican estadísticas de femicidios, por ejemplo. De hecho, incluso entramos en el debate respecto de cómo si la sociedad está mucho más sensibilizada y los gobiernos definitivamente están haciendo más que lo que hacían antes, ¿sí? Comparemos la presencia de temas o agendas vinculadas a problemáticas de violencia de género o los femicidios, comparado con hace, no sé, 10, 15 años. La acción del Estado es mayor, no necesariamente es efectiva, y lo vemos cuando contrastamos con los datos, y eso lo vinculo con lo que decís vos, Mónica, de los datos, pero el devenir de la agenda tiene que ver, entre otras cosas, con la capacidad que tienen los actores de mantener los temas en la agenda. Y el ejercicio permanente de incidencia que tienen determinados actores sobre la agenda. De hecho, por ejemplo, en el universo de lo que nosotros podríamos denominar el colectivo feminista, hay asociaciones, hay organizaciones cuya misión principal es que el tema se mantenga en la agenda. ¿Sí? Eso en sí mismo es una forma de mantener la presión sobre el Estado para que el Estado lleve adelante política pública. ¿Sí? Mantener el tema en la agenda. Ahora, asterisco. ¿Se acuerdan cuando nosotros en una de las primeras clases hablamos de los sesgos y del sesgo de confirmación y del riesgo de la burbuja del Tupper? Y bueno, con nuestros consumos de redes sociales sucede mucho eso. Porque probablemente vos, Marina, como vos misma lo señalaste, vos seguís a esas páginas y entonces seguís la página de una mujer, y entonces, che, estamos todo el tiempo hablando de este tema. Sí, nosotros, nuestro universo, un universo caracterizado por un interés común sobre estos temas de la agenda. Ahora, cuando pensamos en la agenda ciudadana, pensamos en una agenda mucho más amplia, más diversa, ¿sí? Marcada en parte por los ritmos de los medios, pero también con movimientos a veces más
más elefantiásicos. ¿A qué me refiero? Las preocupaciones económicas suelen ser, con matices, las predominantes en los países latinoamericanos desde hace 20 años. ¿Sí? En más o en menos, el universo de lo económico y puede tener distintas etiquetas a lo largo del tiempo. La pobreza, la desocupación, la inflación, la crisis, digamos, distintas manifestaciones. La temática económica es predominante. A veces tenemos picos en relación a los temas de seguridad, ¿sí? El delito, los crímenes, la inseguridad, y eso pegan alguna cosa. De acá en más, los temas de la categoría global de lo que podríamos llamar la agenda del feminismo van a empezar a arraigarse en la agenda. Además, también hay una cuestión generacional. Sí, Martina. No, que de hecho, a ver, doy un ejemplo a la página de ONU Mujeres, pero a ver, si seguimos OIT está haciendo mucho trabajo desde el convenio 190, que habla de violencia y acoso laboral, a reconocer la violencia doméstica y demás, y se mete en el tema de las tareas de cuidado todo el tiempo. O sea, es como, está bien, es como el universo del trabajo, digamos, como ahí. Pero creo que hace eco muchas veces por la presión de determinados grupos en la agenda política también. No, sí, con respecto a lo que usted mencionaba, digo, todos esos temas que por ahí son importantes por la característica de nuestro país, cuando empiece el Mundial, lo que más se va a hablar va a ser justamente de los partidos, de cómo va Argentina, entonces se van a tapar todas esas cosas, ya sea de la economía, como comentaba, o de otras cuestiones políticas, se van tapando por un partido de fútbol. Bueno, fecha ideal para pasar la reforma de la reelección de los intendentes. Van a pasar cosas, Claro, ¿viste? Digo, ¿cuándo va a pasar ese elefante? Y ese elefante va a pasar cuando estemos mirando por otro lado. ¿Sí? Igual, eso es extraño, ¿no? Porque con una agenda saturada por el fútbol, se nota el tema, ¿sí? Porque se nota, porque como va a diluir mucho más la intensidad de la agenda política, cuando digo eso porque es un tema que siempre, por ejemplo, con los chicos de la legislatura, siempre comentamos eso. Digo, bueno, ¿cuándo va a ser la sesión en la que la legislatura apruebe la reforma por la cual va a pasar la reelección? ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es que estamos esperando la fecha. Bueno, una fecha, como dice Valeria, el Mundial. Ahora, hay un costo político detrás de eso. Y el costo probablemente lo va a tener que afrontar el gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por la circunstancia, por el momento, por lo episódico de la situación, se va a diluir paulatinamente. Y bueno, y efectivamente, probablemente pase. Entonces, probablemente tengamos esa situación. Esa idea de se lo llama cortinas de humo, bombas de humo, o distracción y demás, son muy efectivas. Ahora, hay dos temas que estructuralmente están presentes en la sociedad y que probablemente la política no lo esté digamos, entendiendo o no lo esté traduciendo, no esté decodificando, ese es el término, ¿sí? Temas que están presentes en la sociedad y que la política no logra decodificarlo, que sobre todo los partidos políticos no están logrando captar, y son los temas de género y los temas de ambiente. Género y ambiente son dos temas muy presentes en la agenda, independientemente de las opiniones que cada uno de los actores tenga alrededor del tema. Son dos temas muy presentes. Insisto, hay un tema generacional, ¿sí? Probablemente nosotros somos hijos de otro tiempo y de otras preocupaciones. Ahora, las preocupaciones de este tiempo, las preocupaciones de los últimos 10 años, y lo veo, reitero, ¿no? Acabo de darle clase a chicos de 21 años, 22. Esta es una generación que creció con esa agenda, con la agenda del género y con la agenda del ambiente. No todos piensan igual, ¿eh? No todos de hecho, profe, ahora se mezclan.
porque lo nuevo es género y ambiente, no género por un lado y ambiente, o sea, es como que se combinan ambas agendas, pero además, seguramente si lo seguís al tema, por ejemplo, en materia de género, de la misma forma que sucede con el tema de ambiente, hay una suerte de reacción conservadora a ese cambio o a esa revolución que está llevando adelante. Y lo paradójico es que en parte, o un componente no menor de esa reacción conservadora, no es necesariamente de los dinosaurios. Hay muchos jóvenes con una visión bastante lejana o bastante conservadora en materia, insisto, de género o de ambiente. Cuando no, de ambas cosas. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que hay un fenómeno para entender. Entonces, de cómo se está comportando esa agenda ciudadana y esos temas y esas prioridades en materia ciudadana. Como tenemos hoy clase corta, no vamos a hacer recreo, vamos a hacer un intervalo les pido, podemos hacer un intervalo de 5 minutitos, no más de eso, ¿sí? Vamos al baño, ponemos la pava, y yo lo único que me voy a hacer un tecito, y vuelvo y los espero, ¿sí? Pero sí, hacemos un cortecito breve de 5 nomás. Bien, regresamos entonces para continuar con la clase. El tema para complementar el encuentro de hoy era avanzar hacia la cuestión del otro componente de nuestra metodología de actores, de análisis político, que es el análisis de actores, ¿sí? Entonces, a partir de acá voy a compartir pantalla. Veamos este tema. Bueno, entonces, la primera pregunta, que es una pregunta en principio sencilla, o que tiene una explicación más o menos sencilla, pero que nos da las claves de lectura e interpretación acerca de por dónde tenemos que ir para hacer análisis. Entonces, en el por qué está el cómo hacer análisis de actores. Primera respuesta. ¿Por qué hacemos análisis de actores? Porque los actores son determinantes en el proceso de formulación de una política pública. ¿Sí? Entonces, el razonamiento básico es ese. Es decir, fíjense que acá hay un supuesto muy fuerte, y es, no solo el Estado es un actor determinante en el proceso de formulación de una política pública, de formulación y de implementación. Por ahora vamos solo con el tema de formulación. Después, si quieren, analizar el tema de luego, además, qué sucede con la implementación de política pública. Ustedes han tenido la materia de política pública, entonces han visto algo acerca de qué diferencia hay entre una etapa de formulación y de implementación de política pública. ¿Sí? Ahí está la primera cuestión. Entonces, además de ese tema de la participación que tienen los actores en el proceso de formulación, la pregunta es cómo inciden y de qué manera inciden los actores en el proceso de formulación de una política. Bueno, para poder entender esto, nosotros vamos a seguir la referencia de dos autores, Spiller y Tomasi, son dos economistas. Nosotros vamos a tener acá como referencia bibliográfica un capítulo, de la misma forma que usamos a Arguete y a Calvo para analizar los temas de análisis de agenda, para hacer análisis de actores. Vamos a seguir un texto de Spiller, Tomasi, Scartazzini y otros que analizaron el proceso de formulación de política pública y el juego de los actores. Bueno, este esquema que yo les presento acá se podría resumir de la siguiente manera. Esperen que voy a... Busco el... Acá está, acá tengo el puntero láser. Bueno. La primera cuestión, es decir, este cuadro lo podemos leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Vamos a tratar de ir por los dos lados y lo vamos a explicar en los dos sentidos. En primera instancia tenemos las características de las políticas públicas. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de las políticas públicas?
Bueno, la característica de la política pública es básicamente la idea de si son más o menos efectivas, si logran o no logran sus resultados, ¿sí? Una de las características de una política pública es que sean efectivas o no, ¿sí? Es decir, que cumplan el objetivo para el cual fueron creadas o no. Entonces, vamos a simplificar el razonamiento. Vamos a decir que una política pública sea exitosa o no. ¿De qué depende que una política sea exitosa o no, sea efectiva o no? Bueno, que esa política sea efectiva o no depende del proceso de formulación de la política pública. ¿Sí? ¿Cómo fue diseñada? ¿Sí? Y esencialmente, ¿cómo fue el juego político detrás del proceso de formulación de esa política pública? ¿Cómo se diagnosticó? ¿Cómo se formuló? ¿Qué intereses entraron en el momento de definir el alcance o la cobertura de la política pública? ¿Qué volúmenes de recursos se le asignaron a la política pública? Todo eso es el proceso de formulación. Entonces lo que hay que tratar de entender es cómo se da el juego político en ese proceso. ¿Sí? Acá entran los actores. Los actores juegan acá, en la formulación de la política pública. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende este proceso de formulación de política pública? Depende básicamente de las reglas del juego, de las reglas que regulan el juego político. ¿Sí? Reglas que nosotros sabemos básicamente condicionan las opciones que tienen los actores para llevar adelante. Las reglas básicamente establecen la idea de qué cosas se puede hacer y qué cosas no se puede hacer. En esto, utilicen una imagen casi infantil, ¿no? Digamos, cuando éramos chicos, jugamos a la escondida. Bueno, ¿qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer cuando jugamos a la escondida? ¿Dónde sí nos podemos esconder y dónde no nos podemos esconder? Esto, ¿qué es trampa y qué no? ¿Hasta cuánto se cuenta? Bueno, todo el conjunto de reglas es lo que le da un marco a los jugadores de ese juego para poder operar dentro de ese juego. En el juego político sucede algo parecido. ¿Qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer los actores? ¿Con quiénes se pueden aliar o con quiénes no se pueden aliar? ¿Dónde están las oportunidades en el proceso político? Está determinado por las reglas. ¿Sí? Reglas que pueden ser formales o informales. Existen un conjunto de reglas formales de un proceso de formulación de política pública, y después hay un montón de reglas informales en el proceso de formulación de política pública. ¿Sí? Yo hasta acá se lo estoy explicando en términos teóricos. Luego vamos a ir con ejemplos prácticos. ¿Sí? Vamos con lo teórico. ¿De qué dependen estas reglas de juego? A su vez dependen de cuáles son las instituciones, cuáles y cómo son las instituciones básicas y la historia. ¿A qué nos referimos con instituciones básicas? Las reglas fundamentales. La Constitución, por ejemplo, es una institución básica. La historia, la trayectoria que ha tenido esa sociedad, ese sistema político en relación a un determinado tema. ¿Sí? Entonces, ahora yendo en sentido inverso, es decir, de derecha a izquierda, decimos, dadas unas determinadas instituciones básicas y una historia, vamos a tener un conjunto de reglas de juego. Reglas de juego que inciden en el proceso de formulación de política pública. ¿Sí? Reglas que establecen o determinan un determinado ámbito para que se formule una política pública determinada, en la cual van a intervenir determinados actores. De acuerdo a cómo se diseñe, de acuerdo a cómo se formule esa política pública, vamos a tener políticas más efectivas o menos efectivas. Ese sería el razonamiento. ¿Sí? Estamos hasta acá en términos conceptuales. ¿Sí? Estamos acá en términos conceptuales. Me interesa que más o menos vayamos siguiendo la secuencia. Bien.
Perfecto. Ahora vamos a pensar en términos de ejemplos. ¿Sí? Vamos a pensar en términos de ejemplos. Piensen en una política pública, cualquiera, la que se le venga a la mente. Propongan una. PyCor. PyCor, perfecto, fantástico. Bueno, Excelente ejemplo. Vamos con PyCor. PyCor sirve para todo. Es muy buen ejemplo. PyCor. Vamos a traer el PyCor a nuestro ejercicio. ¿Sí? Unos compañeros de licenciatura que están haciendo el trabajo de PyCor para usted, profe. Así que estuve chusmeando el trabajo, por eso me acordé. Perfecto. Y porque ellos están haciendo el análisis económico. Exactamente, porque eso me tiene en la materia de economía del sector público. Entonces Sí, están haciendo un análisis económico de... gran trabajo, que les dio para hacer. Sí, sí. No es tan complicado, pero bueno, sí, tiene sus intríngulis. Bueno, miren, antes de eso, yo le hago una pregunta. ¿PyCor es una política efectiva o no? Sí, porque traspasó los años, hace más sí, de 30 años. para mí sí. Bueno, ok, la continuidad. Para Mara, la continuidad de la política pública es una característica positiva. Sí. Cambiaron los gobernantes, cambiaron el signo político y siguió. Se fue modificando, los fueron derivando los municipios, lo que sea, pero siempre siguió existiendo, sigue existiendo. A ver, saltemos, ahí voy con vos, Jimena, pero digo, saltemos a la otra punta. Considerando la historia de las políticas públicas en nuestro país, que una política trascienda los gobiernos es una característica positiva, destacable. Hay que resaltarlo, ¿sí? Perfecto. Pero, Jimena, ¿qué el tema pasa por la finalidad que tenía el PyCor desde su creación, o la finalidad que sigue teniendo ahora, y si cumplió efectivamente con esa finalidad. Yo, por ejemplo, tengo mi mamá que es directora de un colegio y ella entregó las cajas el año pasado y el año pasado por el tema de la pandemia. Y cuando abrís las cajas, vos veías que primero es todo hidrato de carbono. O sea, de A a Z era arroz, no sé qué de trigo, harina, fideo, azúcar, aceite, cacao, fideo, aceite. Segundo, que varias madres fueron a reclamar porque estaba todo lleno de gorgojo. O sea, encima de que poco nutritivo, que era la idea de la nutrición, estaba todo incomible. Entonces, no sé si por ese lado cumplió la funcionalidad. Y mi mamá me dice que lo que ven en la escuela es que si bien tienen fruta, que por ahí zafa, que la milanesa no es carne, o sea, es una empanada, la empanada de... Bueno. Entonces es como que es muy cuestionable la calidad del alimento que consumen. Bueno. Ay, tendría tanto que decir sí, con Mónica. respecto a eso. No, con respecto a lo que estaba diciendo Jimena, trabajé en un programa donde también llegó un momento de proveer las raciones de cocido dentro del establecimiento de la institución educativa. Se pasó en épocas de pandemia, por ejemplo, a la distribución de módulos. En realidad, la conformidad de una implementación de una política social, siempre va a haber gente que está en contra y gente que está a favor. Y la ciudadanía es muy rápida en juzgar. Con esto no estoy poniéndome no me estoy poniendo a favor ni en contra de lo que está diciendo, sino que lo hablo de un lado y del otro. Me ha tocado, no soy política, o sea, no soy partidaria, que es otra cosa. La política es una cosa, lo partidario es otra. Yo soy técnica, entonces puedo hacer algunas lecturas técnicas con respecto a esto. Es muy difícil conformar el total de la ciudadanía. Siempre es muy fácil la queja. Con respecto a eso que está diciendo la caja, si es verdad, yo sé, porque he tomado conocimiento, por otro lado, de que en realidad sí, algunas están con gorgojo, tienen que ver con los depósitos, tienen que ver con tantas cosas. Me tocó justo participar hace unos años atrás en todo lo que es el proceso de
de cómo se conservan, en qué depósitos y cómo se hace después la distribución. Con respecto a la pregunta concreta que vos hiciste, para mí el PAICOR es no solamente ha trascendido los gobiernos, es una política pública que tiene visibilidad social, porque más allá de las quejas, responde, uy, Dios mío, si se llega a acabar el PAICOR. ¡Wow! ¡Que explota Córdoba! Pero no es que esté mal o que no sea, a ver, antes de que no coma nada esa gente, que coman fideos. El tema es que con tantos años que tiene, y ya, o sea, se vienen viendo las deficiencias y las falencias de la política, ¿por qué no se hace algo para mejorar esa política? Si ya está implementada, y, o sea, la utiliza gran cantidad de gente, de niños, ¿por qué no se la mejora? Ese es mi punto. No porque es que desde sea lo exitoso, político, no. porque desde lo político es a veces mejor que se sostenga una política pública o una política social poco efectiva a que directamente se le interrumpa. Eso es lo que suele suceder. Eso de lo que me ha tocado ver, no como tema, me ha tocado ver como, digamos, lo político. Ordena un poquito la conversación. Bueno, Marina, ¿vos tenés ahí un aporte más? Sí, no, simplemente decir. Hey, Mara, perdón. Bueno, no sé, Mara, ¿querés hablar vos? No, dale vos, Marina, y después vamos con Mara. Creo que hubo un aumento de la cantidad de gente que consumía o que era beneficiaria del PAICOR, y creo que hubo una disminución en la presupuestaria en el gobierno claro. para el programa ese. Y ahí vemos lo de los recursos en las políticas públicas. Bueno, pero no se interrumpe. Okay. No, pero se disminuye. Disminuye la calidad. Perdón, voy con Mara, así no se nos enrida mucho. Bueno, sí, sumo a lo que dice Marina, de que el PAICOR fue creado primero para darle trabajo a mujeres que eran sostén de familia y que eran mujeres muy grandes, de edad avanzada, y que en ese momento eran mujeres sin educación por lo general, y que ingresaban a trabajar a los 55, 60 años, y a levantar ollas, a hacer un trabajo muy pesado, que después, bueno, terminaban jubilándose por invalidez, por una cuestión, digamos, de su salud. Entonces como que después se fue terciarizando el servicio, porque llegó un momento que había muchas mujeres que no podían cumplir la función por la cual, digamos, habían sido tomadas para trabajar, y que se fueron aumentando la cantidad de chicos, como decían recién de Marina, la cantidad de chicos que si no comían en el PAICOR no comían, era la única comida que tenían. Entonces por eso se empezaban a terciarizar los servicios, y a veces la falta de control o es tan amplio, porque yo he hablado con mucha gente de PAICOR que te dice, es tan amplio que viajan a distintos lugares, que había lugares que nunca nadie había ido a controlar. Y bueno, y en algunos lugares se sorprendía porque iban a controlar y tenían que ver, y hubo épocas que había directivos que comían la comida del PAICOR todos los días, en distintos lugares, para ver si era, pero no todo el mundo se tomó ese trabajo de hacer eso, de ir a distintos lugares a almorzar sin avisar. Bien. Por eso se fue perdiendo, digamos, lo que era. A ver, la característica, a ver, ¿qué es lo interesante de PAICOR, sobre todo cuando lo ponemos sobre la mesa del quirófano? Lo podemos diseccionar en un montón de aspectos y componentes, porque primero, es definitivamente la política pública con mayor continuidad me animo a decir que probablemente en la Argentina, ¿sí? En términos de esta característica de política social, siempre como con la misma estructura, bajo la misma premisa, etcétera, en general con comportamientos relativamente uniformes. Es una primera característica. Otra característica de la política pública es, como toda otra política, tuvo un impacto directo en relación a la pandemia lo impactó fuertemente. Otra cuestión tiene que ver con la calidad nutricional, con la calidad de la alimentación, no es estrictamente una cuestión nutricional, sino una cuestión de calidad en la alimentación. Particularmente toco un tema que yo le dediqué, estuve 2 años trabajando analizando PAICOR, una investigación que
que promovió UNICEF Argentina, para comparar los programas de alimentación escolar de 4 provincias argentinas: Córdoba, La Rioja, Jujuy y Corrientes. Después, a ver, que medio autorreferencial, ¿no? Pero después le voy a mandar ahí un par de links de algunas cosas que investigamos sobre este tema. Porque sí, efectivamente, la continuidad de la política pública es importante. Pero, a ver, acá a los fines del ejemplo que nosotros estamos analizando y del caso que tenemos para analizar. A ver, PyCore tiene una característica de continuidad, tiene una característica de cobertura en principio universal, tiene una pretensión de universalidad. Después entramos en la discusión respecto de si hay algunos que no deberían ir, que van, y algunos que deberían ir, que no van. Bueno, eso tiene que ver con la sintonía fina del alcance. Pero la política pública tiene continuidad, tiene un objetivo claro, y tiene una implementación sostenida en el tiempo, con resultados relativamente positivos. No habría posibilidad de que no exista, como decían algunos de ustedes, ¿sí? Bien, perfecto. Esa es la característica de la política pública. Bien. Ahora, además, esta es otra cosa, tiene connotaciones que van más allá de estrictamente la alimentación. Como dice Mara, en algún momento fue una fuente de trabajo para determinados perfiles. Tiene que ver no solamente con una cuestión de alimentación, sino también que tiene que ver con una cuestión de educación. ¿Por qué? Porque es un instrumento para la retención escolar. Muchos chicos que continúan yendo al colegio, entre otras cosas, porque tienen PyCore, si no, probablemente no irían. Eso también hay un factor ahí a propósito de lo que hablamos al principio de la clase de deserción escolar. Bueno. Entonces, eso tiene que ver. Ahora, vamos a nuestro ejemplo. Vuelvo al cuadro. Vuelvo al cuadro. La pregunta es, ¿cómo ha sido el proceso de formulación de la política pública? ¿Y qué actores intervinieron? Pero no nos vamos a ir a la cuestión histórica de aquella mañana en la que Angeló fue a Quilino y se encontró con los hermanitos estos que le dijeron que no habían comido, entonces, conmovido por esa historia, al día siguiente dijo, vamos a hacer un programa para que todos los chicos coman. Bueno, no me refiero a esa arqueología de la política, me refiero a las características principales en la actualidad. Hoy, PyCore tiene un esquema en primer lugar, es un esquema descentralizado, salvo en la capital, en la cual lo mantiene la provincia. En el interior, la política se descentralizó a los municipios. Ahí ya tenemos una característica muy importante, porque en muchos casos, esta cuestión acerca de si la política es más efectiva o menos efectiva, si la alimentación es mejor o no, depende de cómo se formuló el proceso de descentralización, que hizo que haya intendentes o municipios más atentos al asunto y que le dedican más tiempo y más recursos y lo priorizan en su agenda política. Fíjense cómo se conecta el tema, que hace que la alimentación sea de mejor calidad, que la cobertura sea más eficiente, que todas las otras cuestiones que ustedes quieran analizar, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Entonces hay un aspecto del proceso de formulación de la política pública, la descentralización, que implementó Schiaretti en su segunda gobernación, ¿sí? Esto es un tema de Schiaretti, no de esta gobernación, sino de la anterior, la segunda. Ahí hay un elemento, la descentralización de la política. Luego, la interacción de los actores que entran en juego en esta política pública. Si ustedes tuvieran que identificar los actores que están interviniendo en el proceso de formulación e implementación de la política pública de PyCore, ¿a quiénes identifican? Actores. ¿A quiénes enumeran como actores que intervienen en la política pública? Los intendentes, si es descentralizada. ¿Sí? No sé quién estará a cargo del tema del presupuesto que se le asigna al PyCore. No Está sé centralizado si en el Ministerio de Finanzas, pero luego... si da el gobernador o desarrollo social el que decide... hoy depende del secretario general. PyCore depende del secretario general. No mira, extraño, cosa rara, por ejemplo, una política social que no depende del Ministerio de Desarrollo Social, sino que depende del secretario general. Ahí también hay una cuestión orgánica. Bueno, PyCore ha ido y ha venido, ¿no? En algún momento estuvo en una, en otro momento en otra, pero en algún momento estuvo en Desarrollo Social, pero ahora está en Secretaría General de la Gobernación. ¿Sí? Bien, ¿quién más? La directora de los colegios. Bueno, chicos. Pero no tienen injerencia en la política social, ellos solamente cumplen la aplicación de lo que viene. Es lo mismo que hablamos la semana pasada con el gasoil. O
O sea, somos meros consumidores finales. Ahí, bien, a ver. Hay matices de la implementación. Yo entiendo por qué no lo convence la respuesta Mara. Porque yo he visto directoras que ha pasado, ¿no? Que se han llevado la comida, que han escondido, que a algunos le daban y a otros no le daban, según si eran amigos, no eran amigos, según si les caía bien la madre, el padre, o sea, mucha, digamos, en eso, o sea, la directora es como que en algunos lugares más chicos, sobre todo en el interior en su momento, por más que estuvieran los intendentes, decidían cómo llevar adelante, por más que la directiva de Secretaría General sea una, ellos hacían lo que les parecía. Sí, y a veces también tenemos los casos de los virtuosos de la multiplicación de los panes, ¿viste? Bueno, vengan, que alcanza, che, faltaron esto, entonces vení, digamos, tenemos todo ejemplo. Pero bueno, sí es un actor importante en la implementación de la política. Esto es importante. Hay que diferenciar las fases de la política. Formulación y diseño, implementación operativa. ¿Sí? Entonces, tenemos, ok, el universo o el actor director es una figura eventualmente relevante o con alguna trascendencia en el proceso. ¿Qué otro actor? No estatal. ¿Se imaginan algún actor? Tu pregunta es, ¿en la formulación o en la implementación? Y los que ponen, o sea, los tercializados que hacen la comida o que compran los paquetes de fideo y demás. Eso sería en la implementación. Exacto, Mónica. Bueno, hay que tener en cuenta en las dos fases. Digamos, actores importantes en las dos fases, ¿sí? Efectivamente. Y como dice Guimena, las empresas que prestan el servicio de la vianda cocida, ya que le deban lista para que la distribuyan en el colegio. ¿Se le ocurre algo más? Las familias. Bueno, lo que pasa es que acá las familias son beneficiarias, recuerden, ¿sí? Nosotros, las familias no tenemos como actor en tanto y en cuanto no lleven adelante algún tipo de acción directa sobre la política pública, ¿sí? Son una especie de colectivo anónimo que no lo podemos institucionalizar en un actor. Vos ¿sí? estás hablando de un actor no estatal en la preparación del diseño de la política. En el diseño o implementación de la política, ¿sí? Esa es mi pregunta. ¿Mónica? No, ahí me haces ruido. A ver, dale. No, pues está bueno lo que vos, qué lindo este debate. Está claro que hay actores que participan en la formulación y hay actores que participan en la implementación. En la formulación, claramente, bueno, es lo que vos decís, dijeron los municipios, en caso de que esté descentralizado, también en Córdoba Capital, en lo que es la Secretaría General de Gobernación, que también, o sorpresa, porque debería ser el Ministerio de Desarrollo Social, me parece a mí, al menos siempre funcionó allí, y es una política social, claramente, es una política social, el PAICOR, que es pública. En la implementación, a mí ahí me hace ruido lo que me decís. Por ejemplo, las familias no participan en el diseño, pero tampoco participan en el diseño ni las directoras, ni tampoco participan en el diseño la gente que está en la cocina, ni tampoco participan los fleteros. No, que eso es todo implementación. Son actores de implementación. No es que estoy explicando eso. Son actores de implementación. No, pero ninguno de esos actores de implementación están participando en el diseño. Entonces, ¿son actores realmente? Esa era mi pregunta. Bien. Ok, ahora. A ver, Mara, creo que ibas a decir algo. Está bien, estoy de acuerdo con Mónica en la teoría, pero en la práctica a veces son esos los que llevan adelante como la política para mí también. pública, perdón la expresión, como a ellos les parece. Porque es así, bueno. Lamentablemente es así. Yo justo cuando estaba por hablar Mónica estaba pensando alguien privado y el fletero, el del transporte, que a veces no va y tienen que buscar otro. Sí, Mara, pero el precio, y es toda una movida para que los chicos no se queden sin comida. Yo le he visto también a mi vieja, como decir que hay directores que se sacan, que le daban 300 raciones para 600 personas y que dice, bueno, pongamos la mitad de las raciones como para que coman todos, ¿me entendés? Por eso, como decía César, hay de todo, pero esto es ya de la vida misma. Bueno, y eso tiene que ver por ahí con cuestiones más puntuales, más casuísticas, ¿no? Pero pensémoslo en términos colectivos. La pregunta de Mónica tiene que ver
con la idea de en qué medida actores que son clave en la implementación y en el funcionamiento, por así decirlo, de la política, participan o no de la formulación. No participan. De hecho, eso, por eso vuelvo a compartir pantalla y les digo, ojo que acá, de entrada, estamos diciendo que el proceso de formulación de política pública no es participativo. No. Y que no involucra actores clave en el proceso. ¿Se entiende? Claro. Entonces, más que un problema conceptual de cómo resolvemos el ejercicio, lo que estamos encontrando es un problema de diseño de la política. ¿Sí? Y cuando yo les preguntaba por actores no estatales involucrados en el proceso de la política pública, pensaba, por ejemplo, en los gremios. ¿Sí? En algún momento, bueno, este es un tema que bueno, ya no está presente y que se diluyó, pero en relación a lo que mencionaba Mara de las mujeres que estaban a cargo de la cocina. En algún momento había, por ejemplo, un debate respecto del encuadre gremial de esas mujeres. ¿Eran empleadas públicas del CEP o eran empleadas de educación de UPC? ¿O eran de un gremio, de otra gremiación? Esta cosa. Y por de ejemplo, hecho, hoy profe están en Solsac un montón, que es un gremio de limpieza, o sea... Pero en su momento, hoy no sé, pero en su momento eran 72-33, digamos que es administración pública, servicios generales, porque los servicios generales de educación son 72. Pero se mete todo, hay de todo ahí. Y hoy, exacto, y hoy que están tercerizadas, como decís vos, están, a veces ni siquiera son empresas, son cooperativas disfrazadas, empresas disfrazadas de cooperativas. Por eso, a ver, ahora, todo eso que nosotros lo vemos acá como una especie de complicación conceptual, en realidad nos describe la realidad de la política. Pero lo que estamos viendo es la realidad de la política. Una política que tiene, y eso que usamos, algo que a priori podría resultar como una especie de modelo. Imagínense si empezamos a rascar en otras políticas más contradictorias, ¿sí? Lo podemos encontrar en infinitas situaciones. Entonces, ahí hay un tema importante respecto de la característica. Bueno, ¿y cómo ha sido el proceso de formulación? Descentralizado. ¿Cómo fue ese proceso de descentralización? ¿Fue una descentralización acordada entre el gobierno de la provincia y los municipios? Bueno, para los que recuerden, no, a priori no. Después entraron en una negociación, entonces los intendentes le dijeron, bueno, está bien, pero si me da la plata, sí, bueno, yo le doy la plata, sí, pero hay que depurar el padrón. Bueno, mire, no quiero ser yo el que depure el padrón, depúrelo usted, le decían los intendentes de la provincia. ¿Para qué? Y porque el intendente lo conoce, van y le golpean la puerta, y dicen, ¿cómo me dejaste afuera? Entonces que depure primero el padrón en la provincia, y después, ¿sí? Administramos nosotros. ¿Sí? ¿Mara? No, iba a decir, total, para volver atrás hay tiempo, después si el costo político... Claro, bueno, exacto, pero el costo de eliminar gente que lo haga la provincia. Entonces, no, justo le iba a preguntar a Jimena, por ejemplo, esto de, bueno, diseñar la política pública, también a veces hay que preguntarle a los actores, si alguna vez a la madre de ella como directora le preguntaron si cómo estaban bajando las cosas era cómodo para ellos o era un problema. Quizás nunca le preguntaron nada, nunca tuvo participación en decir, no me traigan esto de esta manera, tráigamelo de otra. La verdad que el tema PyCor, más que nada con los módulos, las cajas, fue un dolor de cabeza, porque tenía días y horarios, y tenía que llenar una planilla, de a quién sí, de a quién no, porque se tiene que inscribir en el PyCor, o sea, para formar PyCor se tiene que inscribir en un periodo de tiempo, y si pasa ese periodo no te toman y tenés que hablar. Fue un quebradero de cabeza más por la pandemia, porque había mucha gente que no llegaba. O sea, mi vieja ha llegado a llevar la caja a la casa del fulanito de tal, toma, te dejo la caja. O de si a lo mejor que le ha pasado a gente que sabía que tenía mucha necesidad, de otra gente que no la buscó, que no le importa a lo mejor tanto, y se le dio 2 cajas a esa familia y se le hizo quilombo con los que controlaban de PyCor, porque le dio 2 cajas a los que pasaban mucho hambre. Y dice, ¿por qué se le dio? Y bueno, porque tienen hambre, o sea, no jodan, bueno, básicamente. Claro, deja que se ponga feo y tirarla, y hay gente que está pasando hambre. Bueno, esas son incoherencias. Exacto. Bueno, esos elementos, miren, ahí yo justo les estoy poniendo en el chat para... los que estoy encontrando ahora, ¿no? Son un par de notas y de informes que publicamos precisamente para que los puedan ver. Uy, subí un link medio raro. Profe, y en el tema,
el tema de la pandemia fue terrible con los trabajadores del PAICO. Nosotros en el Ministerio de Trabajo estaban totalmente sin... Sobre todo a los empleados de estas De empresas las cooperativas tercerizadas, fue cosas terrible, fue terrible. y eso que las empresas tenían garantizado. Sí, pero no se cumplía. Exacto. ¿sí? No se cumplía. Y el tema, también estaba pensando en el tema del diagnóstico, esto que dicen de la calidad del alimento. Si hay intervención del Ministerio de Salud como para saber cuáles son los alimentos que darían. O sea, no, ese tipo de diagnósticos creo que no sé si se hace o no. Pero... bueno, ahora... Tienen nutricionistas en PAICOR. Sé que Sí, no tienen tipo nutricionista, pero no sé cuál será digamos, si ellos harían los menús, supuestamente harían los menús. Las nutricionistas juegan un rol importante en el PAICOR y en todos los programas donde hay una ración de cocido o se provee una alimentación. En todos los programas que me ha tocado atravesar de políticas sociales, tanto como el PAICOR como cualquier otro, hay varios donde estuve, las nutricionistas son actores participantes. Sí, definitivamente. El tema a veces es cuál es el criterio que siguen para el diseño del menú, porque incluso el menú en el cual intervienen nutricionistas, hay otros nutricionistas que pueden objetar los criterios de inclusión. Pero bueno, ahí te puedo dar una respuesta, esbozar una respuesta. En realidad el criterio no tiene que ver, pobrecitas, digo pobrecitas porque tuve varias a cargo, trabajando con ellas, el tema ese, no con PAICOR, sino con otro tipo de programas alimentarios más integrales. Las nutricionistas proponen y el funcionario dispone. Claro, y el presupuesto se los recorta, sí. ¿Sí? O sea que la nutricionista participa, pero es más una participación simbólica, pero participan. O sea, sí. Entonces, volviendo a nuestro esquema. Dale. De acuerdo a cómo fue ese proceso de formación de política pública, digamos, ese proceso de formación de política pública, además depende de las reglas del juego. Bueno, y acá, este es uno de los temas importantes cuando hacemos análisis de política pública. ¿Cuáles son las reglas de juego que rigen un proceso de formulación de política pública? ¿Pasó por la legislatura o no pasó por la legislatura? ¿Se acordó en la mesa de provincia municipio o no se acordó en la mesa de provincia municipios? Hay una regla no escrita que dice que el informe de los nutricionistas en realidad va a estar sujeto a la disponibilidad de los recursos. ¿Sí? Es una típica regla no escrita. ¿Qué dice la regla? Tenemos el reporte de los nutricionistas, sí, fantástico, pero tenemos recursos, no tenemos recursos para comprar este alimento específico, puntual y qué sé yo, porque nos implica un problema logístico, no sé qué cosa, chau, lo eliminamos. No está escrito en ningún lado, pero lo saben. Y es más, generalmente, como es una regla que todos comparten, que no está escrita en ningún lado, pero todos la conocen, muy probablemente las nutricionistas diseñen su propuesta a sabiendas de que tales o cuales cosas no van a ser viables, entonces ni siquiera las incluyen. También sucede eso. Por eso decimos que a veces las reglas, incluso las no escritas, condicionan la dinámica y los comportamientos de los actores. Y finalmente tenemos las instituciones básicas de la historia. Y acá claramente, alrededor del PAICOR, hay una cuestión histórica muy potente del simbolismo que tiene la política pública, de las acciones que los distintos actores le han dado, de la significancia que le han dado los distintos actores de la política. No solamente, digo, para los radicales es una especie de vaca sagrada el PAICOR, ¿no? Pero también, de hecho, acuérdense ustedes, cuando se cumplieron, creo que eran 30 años del PAICOR, De la Sota hizo Fue de la Sota. Exactamente, en Feriar, y lo trajo a Angelos. Una cosa rarísima, ¿no? Tipo los dos históricos rivales del peronismo y el radicalismo en Córdoba se sentaron juntos y festejaron los 30 años del PAICOR. ¿Sí? Y hubo hasta una especie de reivindicación de la Sota de lo que había sido la política por parte de Angelós. Bueno, vieron que muchas veces los políticos le dicen a otros lo que les gustaría que les digan a ellos, ¿no? Probablemente a de la Sota le hubiese gustado mucho que en algún momento alguien lo reivindicara, con cosas como, por ejemplo, no sé, el plan Primer Paso, creación de la Sota, ¿no? Bueno, y que además después de la Sota se encargó de que se convirtiera en ley para que exista, tipo, para la eternidad en Córdoba exista el plan Primer Paso. Bueno,
esas cosas tienen, a eso me refiero con la idea de cuánto pesa la historia en el diseño de determinada política pública. Entonces, cuando en un momento recién Mónica dijo, ¿qué pasaría si desaparece el PAICOR? Bueno, mira, más allá del posible colapso que sucedería alrededor de que desaparezca un programa de alimentación escolar por toda la complejidad de la problemática social en la Argentina en este momento y demás, la historia no se lo permitiría. El costo social, me parece. Sí, claro, pero además, casi que te diría el consenso generalizado de todos los actores. Es más, suponete que mañana el gobierno diseña de manera participativa, con mejor calidad nutricional, con más recursos y demás, un nuevo programa de alimentación escolar. Y decirle cambiarle el nombre. No le va a poder cambiar el nombre. O sea, póngale el PAICOR 4.0, póngale el PAICOR del siglo XXI, pero no le puede cambiar el nombre. Una cosa, te van a decir, mira la estupidez que está diciendo. No. El peso simbólico de la historia de este programa en particular hace que, por ejemplo, no se puede tocar el PAICOR. El PAICOR va a existir por los siglos de siglos con ese nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con una tradición muy arraigada en Córdoba. ¿Lo quiere cambiar? Cámbielo de punta a punta, pero no toque el nombre. ¿Sí? Y es que le pueden cambiar el nombre, pero le van a seguir diciendo PAICOR. Gente, exacto. Bueno, eso van a decir lo que era PAICOR. Claro, eso tiene que ver con otra variable que nosotros no le hemos hecho en una investigación que hicimos en el profe Mosquera hace varios años, que es el concepto de apropiación ciudadana. El nivel de apropiación ciudadana de la política pública. Ese es otro tema también muy interesante para analizar en cualquier tipo de política. Y no me refiero al tema de en qué medida forma parte de nuestra cultura popular. Me refiero a en qué medida la ciudadanía hace uso de la política pública, se apropia y la defiende. ¿Sí? Incluso independientemente de ser beneficiario de la política o no. ¿Sí? Por ejemplo, una política pública con un muy alto nivel de arraigo ciudadano, independientemente de ser beneficiario o no. Asignación universal. Hay muchísimas personas que no son beneficiarios de asignación universal y defienden la asignación universal, porque lo consideran un derecho. ¿Sí? Y se han apropiado de eso. La educación y la salud. Por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Educación pública, salud pública, etc. Pasa que, fíjate, ahí son conceptos mucho más amplios, ¿sí? Más genéricos. La educación, la salud. El acceso gratuito a la educación o a la salud pública. Mira, te voy a una cosa más, la universidad gratuita. Ahí eso iba a decir yo. Exacto, Mónica. Exacto. Sí, bueno, obviamente, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Ahí, universidad gratuita. Incluso personas que no van a la universidad gratuita, defienden la universidad gratuita. Sí. Dicen, no, miren, esto forma parte de nuestro contrato social. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con la idea de la apropiación ciudadana de una política pública. ¿Sí? Y voy entonces al último punto. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Esto me interesa. Estas preguntas. Estas preguntas respecto de cómo se hace análisis de actores. ¿Sí? Dejo plantear estas preguntas al final, ¿por qué? Porque acá sí me gustaría que inequívocamente intentemos hacer un ejercicio de análisis de actores para la semana que viene. ¿Sí? Les pedí que hiciéramos un ejercicio chiquito de análisis de agenda, lo hicimos más o menos medio. Intenten hacer un ejercicio de análisis de actores para la semana que viene. ¿Y cómo? Intenten hacerlo a partir de dos cosas. Primero, estas preguntas, yo les voy a dejar el texto de Scartazzini y Tomasi sobre esto, donde explican básicamente cómo se hace este análisis de actores. ¿Sí? Yo les voy a dejar el texto, ahí tienen la bibliografía de referencia, pero es básicamente tratar de responder a estas preguntas. Entonces, tomen una política pública cualquiera, si quieren hacerlo sobre el PAICOR, háganlo sobre el PAICOR, si quieren hacerlo sobre el tema de su tesis y trabajo final, lo hacen sobre su tesis y trabajo final, ¿sí? Pero intenten responder a estas preguntas en relación a un tema X, para hacer un ejercicio de análisis de actores.
Lo que vamos a hacer la semana que viene, que es nuestra última clase de esta materia, vamos a ir viendo pregunta por pregunta. ¿Sí? Yo sé que en el medio tenemos Semana Santa, todo el mundo se desconecta en este momento, chau, desaparece. Acá en la universidad no hay más nadie, yo creo que, no sé si encontré el portero. Por lo pronto los jefes son los primeros que no están. Y bueno, entonces, dejamos estas preguntas planteadas. Les voy a subir el texto de Scartazzini y Tomasi al campus, pero este PowerPoint ustedes ya lo tienen en el campus disponible, y tomemos como referencia de preguntas, y hagan un ejercicio. Equivóquense, no importa, pero vamos corrigiendo y es más fácil analizarlo a partir de un X caso, ¿sí? Que pensarlo en abstracto en el aire. ¿Sí? Así que en eso consistiría el ejercicio de hacer un análisis de actores. ¿Sí? Profe, una pregunta ignorante. ¿Qué es PFP? ¿A qué le llamas PFP? Ah, perdón. Proceso de formulación de política pública. ¿Sí? Tomé la sigla porque lo tomé del texto, y en el texto lo resume de esa forma. Se llama PFP al proceso de formulación de la política. ¿Sí? Eso es el PFP. Bien, chicas, chicos, hasta aquí llegamos con nuestra clase de hoy sobre el tema de actores. ¿Mara? No, te iba a decir, andate que te quedes toda Semana Santa dentro de la universidad. Mira, por lo pronto me aseguré de dejar la puerta abierta, porque si no pasan los de limpieza, hacen tac, 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 y me dejan cerrado adentro. Avisanos, así nosotros, andá, fíjate si está todo abierto, si Como nos llamamos. ¿Viste el tipo ese que se quedó encerrado en la caja de seguridad, en la bóveda, no sé, en la caja de seguridad, y empezó a transmitir en vivo por las redes, no sé qué cosa? Bueno, eso bueno. Para quienes profesen la fe, una feliz Pascua, y para los que no, disfruten el fin de semana largo. Gracias, profe. Gracias. Igualmente. Buen fin de para Gracias, todos. profe. Gracias, Buen fin de, saludos a todos. chicos. Chao, felices Chao. Buen fin de... Chau.